Imagina ser el soberano absoluto de la hermandad de depredadores más letal de toda Asia, solo para descubrir que, para proteger lo que más amas, tendrás que cazar a cada uno de tus propios hermanos de sangre. Esta no es solo una historia de supervivencia en la selva profunda, sino el relato prohibido de Vikram, el tigre de inteligencia superior que desafió las leyes milenarias de la naturaleza y enfrentó a su propio bando en una guerra sangrienta. Lo que estás por presenciar es el conflicto definitivo entre la lealtad ciega y el amor incondicional de un padre que se convirtió en leyenda. El poder de Vikram no residía únicamente en sus garras de acero o en su mandíbula capaz de triturar huesos, sino en una mente estratégica que le permitía anticipar cada movimiento de sus enemigos. Sin embargo, su mayor fortaleza se transformó en su condena cuando decidió romper el código sagrado de la Hermandad de Hierro para ocultar una verdad que sus hermanos no perdonarían. En este mundo de sombras y colmillos, la traición se paga con la vida, y Vikram sabía que el tiempo se estaba agotando mientras el rastro de su familia secreta empezaba a ser detectado por los rastreadores más letales del continente. ¿Qué sucede cuando el protector más temido se convierte en la presa más codiciada por aquellos que antes le juraban lealtad eterna bajo la luna llena? La batalla que estallará en el corazón de Badabgar no dejará sobrevivientes neutrales, pues en esta guerra de titanes, el honor se escribe con sangre y las cicatrices son el único testamento de la verdad. Vikram deberá decidir si está dispuesto a sacrificar su trono y su propia existencia para evitar que la oscuridad que él mismo ayudó a construir devore la última chispa de esperanza que le queda en su cueva oculta. La tensión se vuelve insoportable cuando los ojos ámbar de sus hermanos comienzan a brillar entre la maleza, no con respeto, sino con la fría determinación de los verdugos que buscan purgar una debilidad. Cada paso de Vikram es ahora una danza con la muerte, una estrategia desesperada por desviar la atención de un bando que caza como una sola entidad colectiva y despiadada. Esta narrativa te llevará a través de los rincones más oscuros de la psicología animal, revelando que incluso en el reino salvaje existen dilemas morales que pueden hacer temblar los cimientos del mundo natural tal como lo conocemos. Prepárate para una experiencia cinematográfica de larga duración, diseñada para aquellos que no temen mirar a los ojos de la fiera y descubrir el alma que se esconde tras el rugido. Acompáñanos en este viaje épico donde cada detalle cuenta, cada sombra es un peligro y el destino de una estirpe sagrada pende de un hilo de seda en medio de una tormenta de garras. La historia del tigre renegado comienza ahora, y te aseguro que después de ver esto, nunca volverás a mirar el silencio de la selva de la misma manera que antes de presionar el play. Antes de sumergirnos en la oscuridad de esta batalla épica, quiero pedirte que te suscribas al canal y actives las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras historias de larga duración. Por favor, deja un comentario ahora mismo contándonos desde qué país y qué ciudad nos estás viendo. Nos encanta saber hasta dónde llega la fuerza de estos relatos y queremos saludarte personalmente. Tu participación es lo que permite que sigamos trayendo estas crónicas de la naturaleza con este nivel de detalle y profundidad. Hoy presentamos una de las crónicas más intensas jamás registradas sobre la inteligencia de los tigres, centrada en Vikram, un líder que decidió desafiar a su propio bando para proteger lo que más amaba. En este vídeo de larga duración, exploraremos cómo un solo individuo puede enfrentarse a un sistema brutal cuando su honor y su familia están en juego. Prepárense para una narrativa densa, llena de detalles estratégicos y una atmósfera de tensión constante que los mantendrá pegados a la pantalla desde el primer segundo. La vida en la selva de Badabgar no se rige solo por el instinto, sino por códigos de lealtad antiguos que pueden ser tan implacables como las montañas mismas. Vikram, un tigre de capacidades cognitivas superiores, entendió que el poder de su bando, la Hermandad de Hierro, se estaba convirtiendo en una tiranía que no permitía la existencia de la compasión y el amor. A través de este relato, veremos cómo la traición de sus hermanos lo obligó a convertirse en un guerrero solitario en medio de la espesura. Hemos diseñado este contenido con una profundidad narrativa de nivel cinematográfico, asegurándonos de que cada escena les transmita la magnitud real de este conflicto fratricida. No es una simple historia de animales, es un drama de proporciones épicas donde el valor de un padre es puesto a prueba en las condiciones más extremas imaginables. La calidad de los detalles que estamos por revelar les permitirá entender por qué Vikram es considerado el tigre más astuto que alguna vez haya existido. Acompáñenme en este viaje de pura adrenalina y emoción, donde cada rugido cuenta una parte de la verdad y cada rastro en el barro es una pista sobre el destino de la especie. Quédense hasta el final, porque la conclusión de esta guerra entre Vikram y su bando es algo que nadie logró prever y que dejará una marca imborrable en su memoria. Ajusten el volumen y prepárense para entrar en el dominio del tigre renegado, donde la verdadera batalla por la supervivencia está a punto de estallar.
En las profundidades inexploradas de las selvas de Badabgar, donde los árboles gigantescos parecen sostener el mismísimo cielo y la neblina se arrastra como un fantasma sobre el suelo húmedo, no reinaba un tigre solitario, sino la Hermandad de Hierro. Este era un bando atípico, compuesto por 5 machos alfa de un linaje puro y devastador, que dominaban un territorio 3 veces más extenso de lo que cualquier otro felino osaría reclamar. En el centro de esta hermandad se encontraba Vikram, un tigre de porte colosal, con un pelaje que mezclaba el naranja quemado con rayas tan negras que parecían absorber la luz a su alrededor. Vikram no solo era fuerte, poseía una inteligencia estratégica que permitía al bando abatir presas imposibles, desde elefantes jóvenes hasta cocodrilos de proporciones prehistóricas. Vivían bajo la rígida ley de Kali, un código ancestral que dictaba que el bando era la prioridad absoluta y cualquier signo de debilidad o distracción debía ser eliminado para garantizar la supremacía del linaje. Durante años, Vikram fue el ejecutor de esta ley, siendo el pilar de una dictadura animal que mantenía a la selva en un estado de temor constante y reverencia silenciosa. Sin embargo, el equilibrio de poder dentro de esta unidad de élite comenzó a fracturarse cuando Vikram descubrió una capacidad emocional que desafiaba su propia naturaleza de depredador alfa. Durante sus patrullas por los límites de las Montañas Negras, un territorio evitado por el bando debido a su geografía traicionera, conoció a Maya, una tigresa solitaria cuya inteligencia y gracia rivalizaban con la suya. En lugar de expulsarla o reclamar el territorio, Vikram sintió una conexión que nunca había experimentado con sus brutales hermanos de sangre. Lo que comenzó como una tregua silenciosa evolucionó en un refugio secreto donde Vikram comenzó a formar una familia propia, alejada de la violencia y la frialdad de la Hermandad de Hierro. Este acto de rebeldía interna marcó el inicio de su transformación, pues por primera vez en su vida, Vikram tenía algo más valioso que el poder territorial. Tenía una descendencia que proteger del mundo que él mismo ayudó a someter. La vida doble de Vikram se convirtió en un juego de ajedrez mortal donde cada paso debía ser calculado con precisión quirúrgica para evitar que sus agudos hermanos detectaran el rastro de Maya. De día, lideraba las cacerías de la hermandad con una ferocidad fingida, asegurándose de que nadie sospechara que su mente ya no estaba en la gloria del bando, sino en los 3 pequeños cachorros que crecían en una cueva oculta tras una cascada de agua helada. Vikram utilizaba su conocimiento del viento y del terreno para ocultar su olor, bañándose en ríos específicos y caminando sobre rocas desnudas para no dejar huellas. Sabía que la ley de Kali era clara. Cualquier tigre nacido fuera de la supervisión del bando era considerado un parásito que debía ser eliminado para no debilitar la genética de la hermandad, y el castigo para el traidor no sería menos que la muerte lenta bajo las garras de sus antiguos aliados. El peligro real se materializó en la figura de Kira, el hermano más joven y ambicioso de Vikram, cuya envidia por el liderazgo de su hermano mayor lo había convertido en un observador implacable. Kira comenzó a notar que Vikram ya no compartía las mejores partes de la presa con la misma devoción de antes y que sus ausencias durante las noches de tormenta no coincidían con ninguna patrulla lógica. Con la paciencia de un verdugo, Kira comenzó a rastrear los movimientos de Vikram, no por el suelo donde el líder era cuidadoso, sino analizando el comportamiento de los pájaros y los monos que delataban su paso hacia las Montañas Negras. La inteligencia superior de Vikram había encontrado a su rival en la malicia de Kira, creando una atmósfera de sospecha toica dentro del bando que presagiaba una explosión inminente de violencia fratricida en el corazón de la selva de Badabgar. El secreto finalmente colapsó una noche de eclipse, cuando la luz plateada fue reemplazada por una penumbra rojiza que parecía sangrar sobre las hojas del bosque. Vikram, sintiendo una urgencia antinatural en su pecho, intentó llegar a la cueva de Maya para advertirle de que el aire ya no olía a respeto, sino a traición. Sin embargo, al cruzar el desfiladero que marcaba la entrada a su santuario, se encontró con una visión que detuvo su corazón. Los 4 miembros de la Hermandad de Hierro estaban sentados en semicírculo, bloqueando el camino. Sus ojos brillaban con un juicio frío y Kira, adelantándose un paso, emitió un gruñido bajo que no era un saludo, sino una sentencia de muerte. El velo había caído, el secreto estaba expuesto y Vikram comprendió que para salvar a sus hijos, primero tendría que convertirse en el asesino de sus propios hermanos en una guerra sin cuartel. La confrontación bajo la luna de sangre no fue solo el fin de un secreto, sino el inicio de una persecución implacable que obligó a Vikram a utilizar cada gramo de su inteligencia superior para sobrevivir. Kira, con una frialdad que helaba la sangre, no ordenó el ataque inmediato, sino que comenzó a rodear a Vikram, utilizando a los otros 3 hermanos como piezas de un tablero de ajedrez mortal. Vikram sabía que si luchaba allí mismo,
moriría en cuestión de segundos bajo el peso combinado de 1000 kilos de músculo y garras, por lo que decidió realizar un movimiento desesperado hacia el desfiladero de las sombras, un lugar donde el terreno estrecho neutralizaba la superioridad numérica del bando. Con un rugido que sacudió los cimientos de la selva, Vikram se lanzó no hacia afuera, sino directamente contra Kira, sorprendiéndolo con una agilidad que nadie esperaba de un tigre de su envergadura. El choque fue breve pero brutal. Vikram no buscaba matar a su hermano en ese instante, sino desestabilizar la formación del bando lo suficiente como para ganar los segundos necesarios y desaparecer entre la densa vegetación de helechos gigantes que cubría la entrada al Valle Prohibido. Mientras se adentraba en la espesura, Vikram podía escuchar el latido de su propio corazón como un tambor de guerra, pero su mente permanecía gélida, calculando las trayectorias y los puntos de emboscada. Sabía que la Hermandad de Hierro utilizaría la táctica de cerco y agotamiento, una técnica que él mismo les había enseñado para derribar a los búfalos más resistentes. Kira enviaría a Arhan y Vis por los flancos superiores de las colinas para cortarle el paso, mientras él y Kael lo seguirían por el rastro de olor. Sin embargo, Vikram contaba con una ventaja que sus hermanos despreciaban: su capacidad para entender el entorno de una manera casi científica. En lugar de huir directamente hacia la cueva de Maya, Vikram se desvió hacia la zona de los géiseres de lodo azufrado, un lugar donde las emanaciones químicas podían enmascarar su aroma por completo, obligando a sus perseguidores a depender únicamente de una vista que estaba limitada por la oscuridad del eclipse. Al llegar al refugio tras la cascada de agua helada, la escena que encontró Vikram fue de una urgencia desgarradora. Maya ya estaba en posición de combate, sus belfos retraídos mostrando colmillos que habían defendido el territorio durante años, mientras los 3 cachorros se acurrucaban en el rincón más oscuro de la cueva, percibiendo por primera vez el olor del miedo de sus propios protectores. Vikram no perdió tiempo en explicaciones. Con un empujón firme, instó a su familia a moverse por un sendero estrecho que bordeaba el precipicio, una ruta que él había preparado meses atrás previendo este exacto momento de traición. El agua de la cascada rugía con una violencia inusual, ocultando el sonido de sus pasos, pero la presencia de la hermandad se sentía como una presión física en el aire. La inteligencia de Vikram le dictaba que no podían simplemente huir. Debían dejar una señal, una trampa que frenara el ímpetu de Kira y le hiciera cuestionar la facilidad con la que estaban siguiendo el rastro. Kira, Arhan y Vis no tardaron en llegar a la entrada de la cascada, pero se detuvieron ante la evidencia de un rastro que se bifurcaba de forma antinatural. Vikram había arrastrado una presa vieja hacia un camino sin salida lleno de rocas sueltas, creando una ilusión de huida desesperada. Mientras los hermanos más fuertes se distraían inspeccionando el señuelo, Vikram guiaba a Maya y a los cachorros por la cornisa superior, moviéndose con una precisión milimétrica donde un solo error significaría una caída mortal de 50 metros. Desde las alturas, Vikram observaba a sus antiguos aliados con una mezcla de tristeza y furia. Aquellos con quienes había compartido el aliento de la caza eran ahora los monstruos que buscaban extinguir su linaje. La guerra psicológica apenas comenzaba, y Vikram estaba decidido a convertir la selva de Badabgar en un laberinto de pesadillas para cualquiera que osara amenazar a sus hijos. Finalmente, el primer enfrentamiento directo ocurrió en el paso de las Rocas Negras, donde Kael, el más rápido del bando, logró interceptar la retaguardia de la familia. Maya se giró para enfrentar la amenaza, pero Vikram fue más veloz, interponiéndose con un rugido que no era un aviso, sino una promesa de destrucción. La batalla en el borde del abismo fue una danza de sombras y zarpazos. Kael representaba la fuerza ciega del bando, pero Vikram representaba la desesperación de un padre con una mente superior. Con un movimiento calculado, Vikram utilizó el impulso de Kael en su contra, logrando que el perseguidor perdiera el equilibrio y cayera hacia el río embravecido. No hubo tiempo para celebrar. El resto del bando estaba a pocos metros y el cielo empezaba a aclararse, revelando que la noche de protección se terminaba y que la verdadera cacería bajo la luz del sol estaba por alcanzar su punto más sangriento. El eco del cuerpo de Kael golpeando el agua del río aún vibraba en el aire cuando Vikram obligó a su familia a internarse en el corazón de las Montañas Negras, un terreno donde la piedra volcánica y los desfiladeros traicioneros dictaban sus propias leyes de supervivencia. A diferencia de las llanuras boscosas de Badabgar, donde la fuerza bruta de la Hermandad de Hierro era imbatible, este terreno exigía una precisión quirúrgica y una resistencia que solo un tigre con la disciplina de Vikram podía mantener. Maya, a pesar de su herida, se movía con una determinación feroz, flanqueando a sus cachorros mientras Vikram borraba sus huellas utilizando ramas secas y desviando pequeños cauces de agua. La estrategia de Vikram estaba cambiando. Ya no se trataba solo de huir,
sino de desgastar psicológicamente a Kira, Arhan y Whis, llevándolos a un territorio donde su superioridad numérica se convirtiera en un estorbo y su arrogancia en su mayor debilidad. Kira, enfurecido por la aparente derrota de Kael, ordenó un avance temerario, ignorando las señales de fatiga que empezaban a mostrar Arhan y Whis bajo el sol abrasador que comenzaba a castigar las cimas de las montañas. Los perseguidores se veían obligados a saltar grietas profundas y escalar paredes de roca casi verticales, perdiendo el rastro de olor de Vikram debido a las corrientes de aire erráticas de la altitud. Vikram, observando desde una posición elevada y oculta, notó que la cohesión de la hermandad de hierro empezaba a agrietarse. Arhan, el más pesado del grupo, sufría para mantener el ritmo en las pendientes, mientras que Whis mostraba signos de duda al entrar en las zonas de sombra donde Vikram podría estar acechando. La inteligencia superior del líder renegado le permitía jugar con el eco de sus propios rugidos, emitiendo sonidos desde diferentes ángulos para crear la ilusión de que estaba en varios lugares a la vez, sembrando la paranoia en la mente de sus antiguos hermanos. El sol alcanzó su cenit, transformando las rocas negras en hornos naturales que quemaban las almohadillas de las patas de los tigres. Pero Vikram sabía de la existencia de un antiguo túnel natural, formado por la erosión milenaria, que atravesaba la base de la cumbre principal. Este túnel no solo ofrecía frescura y descanso para Maya y los cachorros, sino que era la trampa perfecta para una emboscada defensiva. Vikram dejó intencionalmente un rastro de sangre fresca, proveniente de una pequeña presa que había cazado en el camino, guiando a la hermandad directamente hacia la boca del túnel. Mientras su familia se adentraba en la oscuridad segura del pasadizo, Vikram se posicionó en una cornisa superior, justo encima de la entrada, camuflado perfectamente entre las sombras y los depósitos de obsidiana, esperando el momento exacto en que la sed de venganza de Kira lo obligara a cometer un error táctico fatal. Cuando Kira y sus secuaces llegaron a la entrada del túnel, la tensión era tan densa que el aire parecía crujir. Kira, sospechando una trampa pero incapaz de retroceder ante la mirada de sus subordinados, ordenó a Whis entrar primero como explorador. Vikram, desde su escondite, admiró por un segundo la crueldad de su hermano menor, quien estaba dispuesto a sacrificar a uno de los suyos solo para verificar la seguridad del camino. Sin embargo, Vikram no atacó a Whis, permitió que el tigre entrara en la penumbra y luego, con un movimiento calculado, provocó un pequeño desprendimiento de rocas que bloqueó parcialmente la entrada trasera, aislando a Whis del resto del grupo. El pánico se apoderó del tigre atrapado en la oscuridad, cuyos rugidos de terror resonaron por todo el valle, quebrando definitivamente la moral de Arhan, quien se negó a dar un paso más hacia lo que consideraba una zona maldita por los espíritus de la selva. Aprovechando la confusión y la división del bando, Vikram se deslizó por la pared del acantilado con la gracia de un leopardo y se presentó ante Kira en un terreno abierto, pero estratégicamente limitado por un precipicio a un lado y una pared de roca al otro. No hubo rugidos de desafío esta vez, solo un silencio mortal mientras los dos hermanos se miraban a los ojos, reconociendo que la hermandad que una vez los unió había muerto bajo la sombra del eclipse. Vikram no buscaba una pelea justa, buscaba tiempo para que Maya pusiera a los cachorros en la meseta superior, el único lugar de las montañas negras donde el bando nunca podría alcanzarlos. Kira, cegado por el odio, se lanzó al ataque, pero se encontró con un Vikram que ya no luchaba por territorio o gloria, sino con la fuerza de un padre que ha decidido que su vida es un precio pequeño por la supervivencia de su estirpe. El choque entre Vikram y Kira en la cornisa de las montañas negras fue una explosión de fuerza bruta contra técnica refinada que resonó en todo el valle volcánico. A diferencia de sus cacerías coordinadas del pasado, esta vez no había sincronía, solo un deseo mutuo de aniquilación. Kira, más joven y con una energía alimentada por el rencor, lanzaba zarpazos frenéticos buscando abrir la yugular de su hermano mayor, mientras Vikram utilizaba su mayor envergadura para absorber los impactos y devolver golpes precisos que buscaban desgastar la resistencia de su oponente. La inteligencia de Vikram le permitía leer el lenguaje corporal de Kira. Sabía que cada vez que su hermano retraía la oreja izquierda, estaba a punto de realizar un salto lateral. En un movimiento maestro, Vikram fingió un tropiezo hacia el borde del precipicio, tentando a Kira a realizar un ataque final y descuidado. Cuando Kira se lanzó con todo su peso, Vikram rotó sobre su propio eje, utilizando la inercia de su rival para proyectarlo contra la pared de obsidiana, dejando al ambicioso hermano aturdido y con una herida sangrante en el costado. Mientras Kira recuperaba el aliento, Arhan, el miembro más masivo de la hermandad, finalmente superó su miedo y se unió a la refriega, creando una situación de 2 contra 1 que ponía a Vikram en una desventaja crítica. Los dos hermanos comenzaron a turnarse para atacar,
obligando a Vikram a gastar una energía preciosa en maniobras defensivas constantes. Sin embargo, la mente superior de Vikram ya había evaluado la debilidad de Arjan, su falta de equilibrio en terrenos irregulares debido a su excesiva masa muscular. Vikram comenzó a retroceder tácticamente hacia una zona de rocas sueltas y ceniza volcánica, un suelo que parecía sólido pero que ocultaba grietas profundas cubiertas por escombros. Con una agilidad que desafiaba su tamaño, Vikram saltaba entre los puntos firmes, mientras Arjan, en su afán de acorralarlo, terminó hundiendo una de sus patas delanteras en una grieta, quedando momentáneamente inmovilizado y vulnerable. Al ver a Arjan atrapado, Kira intentó intervenir, pero Vikram aprovechó ese segundo de distracción para realizar una maniobra que nadie en la Hermandad de Hierro había visto jamás. En lugar de atacar a Kira, se lanzó sobre Arjan, no para matarlo, sino para utilizarlo como plataforma de salto y alcanzar una saliente superior que estaba fuera del alcance de los demás. Desde esa posición de ventaja, Vikram lanzó un rugido que no era un grito de guerra, sino una señal para Maya. A lo lejos, en la entrada de la meseta superior, Maya respondió con un rugido corto y agudo. Los cachorros estaban a salvo en el santuario de las cumbres. Con la tranquilidad de saber que su descendencia estaba fuera de peligro inmediato, el semblante de Vikram cambió. La mirada de preocupación desapareció, reemplazada por la fría y aterradora determinación de un ejecutor que ya no tiene nada que perder. Kira, hirviendo de rabia al ver que su presa se le escapaba de las manos, comenzó a trepar la pared de roca con una desesperación suicida. Vikram lo observaba desde arriba con una calma casi sobrenatural, dejando que su hermano se agotara en el ascenso. Cuando Kira estuvo lo suficientemente cerca, Vikram no lo atacó con garras, simplemente empujó una gran roca que había estado equilibrada precariamente sobre la saliente. El impacto no fue directo, pero el estruendo y la vibración hicieron que Kira perdiera el agarre, cayendo varios metros hasta aterrizar pesadamente sobre el suelo de ceniza. Vikram sabía que no los había matado, pero había logrado algo mucho más importante. Había sembrado la semilla de la duda y el miedo en el corazón de la hermandad. Sus hermanos ahora comprendían que Vikram no solo era más fuerte, sino que la selva y la montaña misma parecían obedecer a su voluntad estratégica. Tras la brutal victoria táctica en los desfiladeros de obsidiana, Vikram finalmente alcanzó la meseta superior, un ecosistema aislado conocido como el Santuario de Cristal debido a los depósitos de cuarzo que reflejaban la luz del sol con una intensidad cegadora. Al llegar, encontró a Maya y a los 3 cachorros refugiados en una estructura de piedra natural que parecía haber sido diseñada por los mismos dioses de la selva para proteger la vida. Sin embargo, el alivio fue efímero. Vikram era plenamente consciente de que Kira no aceptaría la derrota tan fácilmente y que, en su desesperación por recuperar el honor perdido, su hermano menor recurriría a la única fuerza que los tigres siempre habían evitado: la alianza con los clanes de hienas rayadas y leopardos carroñeros que habitaban las faldas de la montaña. La inteligencia de Vikram le decía que la Hermandad de Hierro estaba mutando de un bando de guerreros honorables a una turba de cazadores sin escrúpulos, lo que convertía la defensa del santuario en un reto de proporciones nunca antes vistas en la historia de Badabgar. Mientras Vikram recuperaba fuerzas y permitía que Maya lamiera sus heridas de combate, comenzó a organizar el perímetro del santuario de cristal utilizando su profundo conocimiento de la acústica y los reflejos lumínicos. Colocó estratégicamente trozos de cuarzo sueltos en los senderos de acceso para que cualquier movimiento intruso generara destellos que le avisaran con antelación, creando un sistema de alarma visual primitivo pero infalible. Maya, por su parte, demostró una perspicacia táctica que complementaba perfectamente la de Vikram. Ella conocía los túneles subterráneos de la meseta que conducían a fuentes de agua ocultas, garantizando que la familia pudiera resistir un asedio prolongado sin tener que descender a las zonas controladas por el bando. La dinámica familiar se transformó en una unidad militar de élite, donde incluso los cachorros empezaron a aprender la importancia del silencio absoluto y la inmovilidad bajo la sombra de las rocas. En el valle inferior, la predicción de Vikram se cumplió con una precisión aterradora. Kira, humillado y sangrante, había convocado a una reunión de las especies más oportunistas de la selva, ofreciéndoles acceso a los restos de las presas de la hermandad a cambio de su ayuda para localizar y desgastar a Vikram. Esta coalición antinatural rompió el milenario Código de las Rayas, que prohibía a los tigres colaborar con especies que consideraban inferiores o impuras. Arjan y Vis, aunque inicialmente reticentes a seguir este camino oscuro, se vieron arrastrados por la retórica de odio de Kira, quien les convenció de que Vikram no era solo un traidor al bando, sino una amenaza para la supremacía de todos los depredadores si se permitía que su linaje de tigres con alma prosperara.
El bando original se había convertido en un ejército irregular de sombras, listo para escalar las paredes del santuario no por la fuerza, sino por la saturación numérica. La tensión alcanzó su punto álgido cuando una noche de niebla densa, los reflejos del cuarzo empezaron a parpadear rítmicamente. No era un solo atacante, sino decenas de siluetas que se movían con una coordinación caótica pero efectiva. Vikram se puso en pie, su pelaje erizada y sus ojos brillando con una luz ámbar que parecía emanar del núcleo mismo de la montaña. Sabía que esta no sería una pelea de caballeros, sería una carnicería donde tendría que enfrentarse a oleadas de enemigos menores antes de llegar a los verdaderos verdugos. Con un rugido de una frecuencia tan baja que hizo temblar las estalactitas de la cueva, Vikram salió al encuentro de la horda, convirtiéndose en un torbellino de garras y colmillos que defendía la entrada del santuario de cristal con una ferocidad que rozaba a lo sobrenatural. Bajo el azote de una tormenta que parecía querer desgarrar el cielo, la batalla en el santuario de cristal se transformó en una carnicería táctica. Vikram, a pesar de la fatiga acumulada, se movía entre los cristales de cuarzo como un rayo naranja y negro, utilizando los reflejos de los relámpagos para desorientar a las hienas y leopardos que Kira enviaba en oleadas suicidas. La inteligencia estratégica de Vikram le dictaba que no debía permanecer estático. Utilizaba la geometría del terreno para obligar a sus enemigos a atacarlo de uno en los pasillos estrechos formados por las formaciones de cristal. Maya, desde una posición elevada, lanzaba ataques relámpagos sobre cualquier depredador que intentara flanquear a su compañero, creando una zona de muerte coordinada que desafiaba toda lógica de combate animal. Los gritos de los caídos se mezclaban con el rugido del trueno, creando una atmósfera de terror que empezaba a calar hondo en los aliados de Kira, quienes no esperaban encontrarse con una resistencia tan feroz y organizada por parte de un solo tigre y su pareja. Kira, al ver que su coalición de especies inferiores se desmoronaba ante la superioridad técnica de Vikram, decidió que el tiempo de los peones había terminado. Con una señal gutural, ordenó a Arhan y Vis avanzar, no para luchar individualmente, sino para utilizar su masa combinada y arrollar a Vikram mediante pura inercia física. Vikram notó el cambio en la formación de sus hermanos. Sabía que este era el momento crítico donde la fuerza bruta de la Hermandad de Hierro intentaría aplastar su voluntad. En lugar de retroceder hacia la cueva donde estaban los cachorros, Vikram avanzó hacia el centro de la meseta, donde el suelo de cuarzo era más resbaladizo debido a la lluvia mezclada con la sangre de la batalla previa. Su plan era arriesgado. Utilizaría la falta de equilibrio de sus hermanos masivos para convertirlos en proyectiles inútiles sobre la superficie cristalina, transformando la fuerza de ellos en su mayor vulnerabilidad táctica. El choque fue sísmico cuando Arhan, el más pesado de todos, se lanzó contra Vikram con la fuerza de una avalancha. Vikram, en el último microsegundo, se agachó y rodó bajo el pecho de su hermano, propinándole un zarpazo profundo en el vientre mientras Arhan patinaba sin control sobre el cuarzo mojado, terminando por estrellarse contra una columna de cristal que se hizo añicos con el impacto. Vis, intentando corregir el error de Arhan, intentó un salto lateral, pero Maya lo interceptó en el aire, derribándolo y manteniéndolo ocupado mientras Vikram se centraba en Kira, quien observaba la escena con una mezcla de odio y una creciente duda. La Hermandad de Hierro, que durante años había sido una máquina de matar infalible, se estaba rompiendo ante sus ojos, no por falta de poder, sino porque Vikram había evolucionado hacia una forma de combate que integraba la mente, el entorno y una motivación que ellos no podían comprender: la protección de la vida por encima del dominio. En medio del caos, la inteligencia superior de Vikram le permitió notar un detalle que nadie más veía. La estructura del santuario de cristal estaba cediendo bajo el peso de la batalla y la vibración de los truenos constantes. Un sistema de cavernas inferiores, debilitado por siglos de erosión, comenzaba a crujir bajo sus pies. Vikram comprendió que la meseta no aguantaría mucho más y que el conflicto estaba a punto de ser decidido por la misma montaña. En un acto de comunicación silenciosa, Vikram cruzó la mirada con Maya, indicándole que era el momento de la evacuación final hacia las cumbres más altas. Mientras Maya se retiraba con los cachorros aprovechando una cortina de humo y neblina, Vikram se quedó atrás para realizar su última maniobra. Un rugido de una frecuencia tan específica que, sumado al impacto de un rayo cercano, provocó un colapso parcial de la entrada del santuario, separando definitivamente a su familia de los restos del bando de Kira. La lluvia continuó cayendo mientras el polvo del colapso se asentaba, revelando a un Vikram solitario frente a una horda diezmada y a unos hermanos heridos en su orgullo y en su carne. Kira, atrapado al otro lado de la grieta recién formada, rugía con una rabia impotente mientras veía cómo su hermano mayor,
aquel que despreciaba por su debilidad emocional, se alzaba como el único y verdadero rey de las sombras. Vikram no celebró la victoria, simplemente se giró y comenzó el ascenso hacia la oscuridad de las nubes, cargando con el peso de haber destruido su pasado para garantizar un futuro. La Hermandad de Hierro había dejado de existir en esa noche de cristal y sangre, y lo que quedaba de ella era ahora una herida abierta en el corazón de la selva de Badabgar que tardaría generaciones en sanar. Tras el colapso del santuario de cristal, Vikram guió a su familia hacia el Valle de los Susurros, una depresión geográfica profunda donde el viento, al chocar con las formaciones rocosas porosas, generaba un silbido constante que confundía el oído de cualquier depredador. Este era el terreno final antes de alcanzar las tierras vírgenes más allá de Badabgar, pero también era el lugar más peligroso para ser emboscado, pues la visibilidad era casi nula debido a las termas naturales que emanaban vapor sulfuroso. Vikram, con el cuerpo cubierto de hematomas y cortes profundos tras el duelo en la meseta, sabía que Kira no se daría por vencido. Su hermano menor, ahora impulsado por una locura obsesiva, había sobrevivido al derrumbe y estaba utilizando su conocimiento de los túneles inferiores para flanquearlos, moviéndose por debajo de la tierra mientras Vikram y Maya intentaban avanzar por la superficie inestable del valle. La inteligencia superior de Vikram le permitió notar que el silbido del viento cambiaba de tono cuando algo sólido bloqueaba las corrientes de aire en las grietas. Utilizando esta sutil pista acústica, comenzó a predecir la posición de Kira y los restos de su coalición sin necesidad de verlos. Maya, actuando como una extensión de los sentidos de Vikram, mantenía a los cachorros en un silencio sepulcral, moviéndose solo cuando el silbido del valle era más fuerte para ocultar el crujido de sus pisadas sobre la piedra caliza. El juego de sombras se volvió insoportable. Cada columna de vapor podía ocultar a un asesino, y cada ráfaga de viento traía el aroma metálico de la sangre de Kira, quien se negaba a lamer sus heridas, consumido por el deseo de terminar lo que había empezado. La Hermandad de Hierro se había reducido a un duelo de voluntades entre dos hermanos que veían el mundo de formas diametralmente opuestas. En un movimiento táctico de una audacia sin precedentes, Vikram decidió que la mejor defensa era una ofensiva invisible. Dejó a Maya y a los cachorros en una isla de roca rodeada de pozos de lodo hirviente, un lugar donde el acceso era una única y estrecha lengua de piedra, y se internó solo en la niebla sulfurosa. Su objetivo era atraer a Kira hacia el laberinto de los ecos, una sección del valle donde las paredes de roca devolvían el sonido con tal distorsión que un solo tigre podía sonar como una manada entera. Vikram empezó a arañar las paredes y a emitir gruñidos rítmicos, creando una red de señales falsas que desorientaron por completo a Kira. El ambicioso hermano, creyendo que tenía a Vikram acorralado, comenzó a atacar sombras y proyecciones sonoras, agotando sus últimas fuerzas en una batalla contra fantasmas creados por la mente estratégica del líder renegado. Mientras Kira se hundía en la paranoia dentro del laberinto, Vikram regresó con Maya para iniciar el ascenso final, pero se encontró con una sorpresa letal. Arjanvis, heridos pero aún funcionales, habían logrado rodear el foso de lodo. El enfrentamiento fue silencioso y rápido. Vikram no rugió, simplemente emergió de la niebla como una aparición espectral, atacando los puntos de presión y las articulaciones de sus hermanos con una precisión anatómica. Utilizó el terreno resbaladizo para derribar a Arjan una vez más, pero esta vez no hubo compasión. Vikram comprendió que mientras sus hermanos vivieran bajo la influencia de Kira, su familia nunca conocería la paz. Con una maniobra que combinaba fuerza y palanca, logró proyectar a Arjan hacia una de las zonas de lodo movedizo, inmovilizándolo no por odio, sino por la necesidad técnica de eliminar una amenaza persistente que ya no razonaba. El aire se volvió gélido y escaso a medida que Vikram guiaba a su familia por las laderas finales de las montañas negras, alcanzando altitudes donde el naranja de la selva era reemplazado por el blanco cegador de las nieves eternas. A estas alturas, la resistencia física de los tigres normales llegaba a su límite, pero la inteligencia superior de Vikram le había permitido conservar energía mediante una respiración rítmica y la elección de rutas que aprovechaban las corrientes de aire cálido ascendentes. Maya, exhausta pero inquebrantable, cargaba al cachorro más pequeño entre sus fauces mientras Vikram abría camino a través de ventisqueros traicioneros. Sabían que estaban cerca de la frontera de Badabgar, el punto donde las leyes de la Hermandad de Hierro dejarían de tener peso, pero el silencio de la montaña era engañoso. Vikram no dejaba de mirar hacia el abismo de nubes que habían dejado atrás, consciente de que Kira, despojado de su bando y de su honor, se había convertido en un espectro de odio capaz de desafiar las leyes de la física para dar alcance a su hermano. La estrategia de Vikram en las cumbres de hielo se basaba en la termodinámica del terreno.
Buscaba salientes de piedra que absorbieran el poco calor solar disponible para que sus hijos no sucumbieran al frío extremo durante los descansos. Sin embargo, mientras atravesaban un puente natural de hielo que conectaba dos picos gemelos, un rugido de una frecuencia sobrenatural quebró el silencio del aire enrarecido. Kira había aparecido en la cresta opuesta, con un aspecto deplorable. Su pelaje estaba ralo, sus ojos inyectados en sangre y sus garras desgastadas por la escalada suicida. Ya no quedaba rastro del tigre majestuoso que una vez fue. Ahora era un motor de destrucción ciega que solo vivía para el momento del impacto final. Vikram ordenó a Maya que cruzara el puente de hielo con los cachorros sin mirar atrás, mientras él se posicionaba en el centro de la estructura translúcida, preparándose para el duelo definitivo en el techo del mundo. Kira no esperó a recuperar el aliento y se lanzó sobre el puente con una velocidad que desafiaba el terreno resbaladizo. El combate en el hielo fue una danza macabra de equilibrio y muerte. Cada zarpazo de Kira buscaba no solo herir a Vikram, sino quebrar la estructura de hielo bajo sus patas. Vikram, manteniendo una calma analítica, comprendió que el puente no soportaría el peso y el movimiento de dos machos alfa por mucho tiempo. Utilizó su mayor centro de gravedad para mantenerse firme mientras Kira, cegado por la rabia, realizaba saltos acrobáticos que ponían en riesgo la estabilidad del hielo. Vikram no contraatacaba con la intención de matar de inmediato. Su objetivo era prolongar el encuentro hasta que Maya y los cachorros estuvieran a una distancia de seguridad absoluta en la meseta firme del otro lado, utilizando su cuerpo como un escudo viviente contra el odio de su hermano. La inteligencia de Vikram detectó entonces una grieta profunda que se extendía desde la base del puente hacia el centro. Con un cálculo mental rápido, posicionó a Kira de espaldas a la sección más débil del hielo. En un acto de valentía suprema, Vikram rugió con todas sus fuerzas, no para intimidar, sino para generar la vibración necesaria que acelerara la fractura del puente. Kira, interpretando esto como un signo de debilidad, se lanzó en un ataque final con las fauces abiertas. Vikram se hizo a un lado con una elegancia espectral, dejando que el impulso de Kira lo llevara directamente a la zona de ruptura. El sonido del hielo quebrándose fue como el disparo de un cañón, y el puente comenzó a desintegrarse bajo las patas de ambos hermanos. Vikram logró saltar hacia el borde firme en el último milisegundo, clavando sus garras en la roca sólida mientras veía cómo la estructura entera se desplomaba hacia el vacío. El desenlace de este enfrentamiento dejó a Vikram colgando del acantilado, observando cómo Kira desaparecía entre la bruma y el polvo de nieve de la caída. No hubo júbilo en su mirada, solo una profunda melancolía por el fin de una era y el precio que la naturaleza cobra por el progreso de la conciencia. Con un esfuerzo supremo de sus músculos agotados, Vikram se impulsó hacia la superficie plana y se reunió con Maya, quien lo esperaba con una mezcla de terror y alivio. Por primera vez en días, el camino por delante estaba despejado y el viento ya no traía el aroma de la traición, sino el olor fresco de las tierras vírgenes que se extendían hasta el horizonte. La libertad estaba a solo unos pasos de distancia, y aunque Vikram sabía que las cicatrices de esta guerra lo acompañarían siempre, la vida de sus hijos estaba asegurada bajo la luz del nuevo sol. Tras la caída del puente de hielo, Vikram y su familia entraron en la zona conocida como el umbral. Una franja de tierra alta donde la vegetación de la selva intentaba colonizar las rocas frías de la montaña en una lucha eterna por la vida. El silencio aquí era absoluto, una calma que pesaba más que el rugido de la batalla, obligando a Vikram a enfrentarse a sus propios demonios internos mientras sus músculos, al borde del colapso, le enviaban señales de dolor punzante con cada paso. La inteligencia de Vikram, siempre activa, comenzó a procesar no solo los peligros externos, sino el peso de su legado. Sabía que al cruzar hacia las tierras prohibidas, dejaría de ser un miembro de la estirpe de Badabgar para convertirse en el progenitor de una nueva estirpe de tigres conscientes. Maya caminaba a su lado, su mirada fija en el horizonte, confiando plenamente en el juicio de un compañero que había demostrado que el amor era una estrategia de supervivencia más poderosa que la jerarquía del miedo impuesta por la Hermandad de Hierro. Sin embargo, la percepción sensorial de Vikram detectó una anomalía en el ambiente que su mente analítica no podía ignorar. El viento no soplaba de frente, sino que creaba remolinos de calor que traían consigo el aroma a chamuscado. Kira, en un último acto de maldad pura antes de sucumbir a sus heridas, había logrado provocar un incendio en las laderas inferiores antes de su caída, utilizando la sequedad de los pastizales para crear una barrera de fuego que ahora ascendía rápidamente hacia el umbral. Vikram comprendió que su hermano no solo quería matarlo, sino borrar cualquier rastro de su existencia, incluyendo a Maya y a los cachorros, convirtiendo la montaña en una pira funeraria. El líder renegado tuvo que tomar una decisión en fracciones de segundo.
seguir el camino tradicional de escape, que ahora estaba amenazado por las llamas, o internarse en las cuevas de los susurros, un sistema de túneles inexplorados que prometían salvación pero que ocultaban peligros geológicos desconocidos. La decisión de Vikram fue internarse en la oscuridad de las cuevas, utilizando su memoria táctil y el flujo de las corrientes de aire para guiar a su familia a través de un laberinto de estalactitas que brillaban con una luz fosforescente. En este entorno subterráneo, la inteligencia del tigre se puso a prueba de una manera distinta. Ya no se trataba de combatir contra hermanos de sangre, sino de navegar por la arquitectura misma de la Tierra. Vikram utilizaba sus bigotes para detectar las vibraciones de las paredes, evitando zonas de derrumbe inminente causadas por el calor del incendio que rugía en la superficie. Los cachorros, asustados por la oscuridad absoluta, se mantenían unidos al pelaje de sus padres, aprendiendo en ese túnel la lección final sobre la confianza y la calma bajo presión extrema que Vikram quería legarles para su futuro como soberanos de nuevas tierras. Mientras avanzaban por las entrañas de la montaña, Vikram escuchó un eco que no provenía de su familia, sino de un movimiento pesado y errático en las profundidades de la cueva. No era Kira, sino una fuerza de la naturaleza mucho más antigua, un oso bezudo de proporciones gigantescas que había sido despertado por el humo y que ahora defendía su territorio subterráneo con una agresividad ciega. Vikram, agotado y herido, no podía permitirse una batalla de desgaste, por lo que recurrió a una táctica de distracción acústica, golpeando rítmicamente las paredes de cuarzo para desviar la atención del oso hacia un túnel lateral. La maniobra funcionó, permitiendo que Maya y los pequeños pasaran desapercibidos, pero el esfuerzo le costó a Vikram sus últimas reservas de energía, obligándolo a apoyarse en las paredes húmedas para no desplomarse ante la vista de sus hijos. Al final del túnel, una luz tenue de color azulado comenzó a filtrarse, indicando la salida hacia el Valle Virgen del otro lado de las Montañas Negras. Vikram se detuvo un momento antes de salir al aire libre, mirando hacia atrás, hacia la oscuridad de la cual habían emergido. Sabía que el incendio en la superficie pronto se extinguiría al chocar con las nieves de la cumbre, y con él, se apagarían los últimos rescoldos de la Hermandad de Hierro. Había cruzado el umbral físico y espiritual, dejando atrás la brutalidad para abrazar una existencia donde la inteligencia y la compasión dictarían el ritmo de la vida. Con un último aliento de determinación, Vikram salió a la luz, viendo por primera vez el paraíso verde que sería el nuevo hogar de su estirpe, un lugar donde el rugido de un tigre no significaría terror, sino el inicio de una nueva era de sabiduría salvaje. Al descender por las laderas vírgenes del nuevo valle, Vikram sintió que el aire ya no pesaba con la tensión de la traición, sino que vibraba con la pureza de un mundo que nunca había conocido la tiranía de la Hermandad de Hierro. Su cuerpo, un mapa de cicatrices profundas y pelaje chamuscado, finalmente comenzó a ceder ante el agotamiento, permitiéndole caminar con una lentitud majestuosa mientras Maya lideraba a los cachorros hacia un río de aguas cristalinas que serpenteaba entre pastizales dorados. La inteligencia de Vikram le indicó que este era el lugar, un ecosistema en equilibrio donde las presas eran abundantes y el terreno ofrecía infinitas posibilidades para una nueva forma de liderazgo. Se detuvo en un promontorio de roca gris, observando a sus hijos beber por primera vez sin el temor de ser emboscados por sus propios parientes, y en ese momento, el silencio de la selva le entregó la paz que había buscado desde que cruzó la mirada con Maya por primera vez en las fronteras prohibidas. El establecimiento de este nuevo reino no se basó en el miedo, sino en la enseñanza. Durante los meses siguientes, Vikram dedicó sus últimas fuerzas a transmitir a sus hijos no solo las técnicas de caza más avanzadas del Bando de Hierro, sino la sabiduría necesaria para entender los ciclos de la vida y la importancia de la compasión dentro de su propia especie. Los cachorros crecieron con una agilidad física formidable, pero su mayor ventaja era la conciencia que heredaron de su padre. Una inteligencia superior que les permitía resolver conflictos territoriales mediante la comunicación y la estrategia en lugar de la masacre gratuita. Vikram observaba desde las sombras, viendo cómo la semilla de una nueva civilización de tigres comenzaba a brotar en el corazón del Valle Virgen, un legado que trascendería su propia existencia y que cambiaría para siempre el equilibrio del mundo animal en aquella región olvidada. Sin embargo, el destino tenía un último encuentro preparado para el viejo guerrero. En una tarde de neblina suave, mientras patrullaba los límites de su nuevo hogar, Vikram detectó un rastro familiar, un olor que evocaba el frío de las montañas negras y el hierro de la sangre derramada. Entre la maleza, apareció una figura encorvada y herida. Era Kira, quien milagrosamente había sobrevivido a la caída del puente de hielo, pero cuya mente se había quebrado por completo. El antiguo hermano ambicioso ya no era una amenaza,
sino un recordatorio andante de lo que el odio sin propósito podía hacerle a un alma poderosa. Vikram no atacó. En lugar de eso, dejó una parte de su propia caza frente al destrozado Kira y se alejó sin emitir un solo rugido. Ese acto de misericordia final fue el clavo definitivo en el ataúd de la antigua ley de Kali, demostrando que la verdadera fuerza reside en la capacidad de perdonar a quienes nos destruyeron. Con el paso de los años, la figura de Vikram se convirtió en una leyenda que los vientos de Badabgar susurraban a través de las copas de los árboles. Su estirpe se multiplicó, poblando el valle con tigres que poseían una mirada inusualmente sabia y una capacidad de cooperación que desafiaba todo lo que la ciencia animal creía saber sobre la especie. Maya permaneció a su lado hasta el último aliento, siendo el pilar de una familia que nunca conoció la traición. Cuando finalmente llegó el momento de Vikram, se retiró a la cueva de los cristales que había descubierto cerca del río, cerrando los ojos bajo el arrullo del agua y la seguridad de que sus hijos no solo eran fuertes, sino que eran mejores que los hermanos que él mismo tuvo que enfrentar para salvarlos. La historia de Vikram el renegado se cierra con una imagen poderosa. Sus hijos, ya adultos y convertidos en soberanos de sus propios territorios, rugiendo en unísono desde las cimas de las montañas, no para reclamar dominio, sino para saludar al sol de una nueva era. El sacrificio de un solo padre, armado con una inteligencia superior y un corazón inquebrantable, logró romper una cadena de violencia milenaria, dejando una marca indeleble en la tierra. Vikram murió como vivió, como un rey que no necesitó de un bando para ser respetado, sino de una causa noble para ser eterno. La selva, en su infinita sabiduría, envolvió sus restos en el musgo y el tiempo, guardando para siempre el secreto del tigre que luchó contra su propia sangre para que el amor pudiera, por fin, reinar soberano en la espesura.